Amables oyentes, una vez más nuestro saludo en esta hora, deseando lo mejor para ustedes, lo mejor del reino celestial. Vamos a leer la hermosísima palabra del Señor en esta hora. Dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, el versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El tema de esta hora vamos a llamarlo hambre de Dios. Vamos a tratar de tocar este tema de la mejor manera posible. A ver, muchos de nosotros deseamos estar llenos, naturalmente llenos de Dios. Pero tenemos que aprender una lección que es muy valiosa, y es que antes de estar en condiciones para ser llenados debemos estar vacíos. Dios no puede dar sus mensajes a personas que tienen sus oídos y su mente llenos de otras cosas. El Espíritu Santo no puede llenar con su plenitud a aquellos que están llenos de situaciones diferentes o adversas. Para poder ser llenos necesitamos tener hambre de Dios. Cuando uno está lleno, no busca nada y hasta le repugna comer un poco más. Entonces debemos tener hambre. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos envió vacíos. Los viajeros que atraviesan los ardientes deseos desiertos en caravanas, cuando no pueden dar con los oasis donde suelen abastecerse de agua, regresan a las tunas donde ellos sabían que había agua y no continúan el camino por el temor a perderse o a morir de sed. De igual modo, el corazón hambriento siempre encuentra el pan de vida. El alma sedienta siempre halla el agua que le satisface y que le calma su sed. No hay nada que encuentre a Dios tan prestamente como el alma sincera y anhelante de encontrarse con Él. Siempre que lo busquemos con todo corazón, lo encontraremos. Él lo dijo: si me buscareis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Si queremos que Dios nos llene, debemos abrir nuestro corazón. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Debemos estar exentos de prejuicios y preconcepciones de verdades, algunas que acalle la voz de Dios. Debemos estar en tal estado que podamos oír su voz por baja y suave que sea y entender de esta manera su preciosa voluntad. No solamente debemos pedir, queridos hermanos, sino que debemos estar igualmente dispuestos a recibir. No solamente debemos orar, sino que a pesar de todo esto debemos creer igualmente. Debemos beber abundantemente del agua de vida. Si queremos estar llenos del agua de la vida, debemos aprender el secreto de cómo es que ésta se bebe. Debemos aprender a depender del Señor. El corazón humano es muy grande y no se le puede llenar en un momento. El alma también es muy grande y no se satisface con un solo bocado. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es necesario perseverar en la oración constantemente. Y esa oración debe realizarse ante el trono de la gracia. Debemos aprender no solamente el secreto de cómo estar en comunión con Dios, sino también cómo suplicarle. Y mientras esperamos así delante del Señor, Él nos llenará de tal modo que nos deleitará y nos derramará bendiciones en gran manera. Entonces, uno de los buenos pensamientos que debemos tener es una búsqueda de Dios incesante. ¿Por qué mucha gente pide ser llena del Espíritu Santo y no recibe nada? ¿Por qué? Porque para recibir hay que hacer la fila. Sí, es decir,
perseverar en la oración, buscar a Dios en la mañana, en la noche, en las madrugadas, en las primeras horas de la madrugada. Es una búsqueda incesante, continua. El viajero que iba por el desierto no encontraba un oasis en la primera vuelta de la esquina. Tenía que caminar largas jornadas para llegar a los oasis y para que hubiera agua para él y para sus camellos. Entonces, Dios nos incita a una búsqueda continua. Si usted desea de verdad ser lleno del Espíritu Santo, le invito a perseverar en una búsqueda continua de Dios. El Espíritu Santo nos es dado para que podamos servir. Lo he explicado muchas veces, si no hay unción, no hay dirección. Si no hay unción, no hay discernimiento. Dios no puede bendecir a personas egoístas. Y no hay egoísmo más odioso que el que aquellos que contando con las bendiciones espirituales de Dios dejan que hayan personas que ignoren el Evangelio y consecuentemente sufran por ello. Esto quiere decir, ¿para qué pide usted la llenura del Espíritu Santo? En las iglesias, en las congregaciones, tenemos muchas gentes que se enojan con Dios porque no las llenan con el Espíritu Santo. Pero uno se pregunta, yo recuerdo un gran ministro de Dios que hoy ya no está con nosotros. Y él me contaba que en cierta oportunidad estaba tan afligido, tan angustiado, porque no veía la prosperidad de su congregación. Y dice que se dedicó un día a buscar a Dios en oración. Lo buscaba en las madrugadas, en las noches, al mediodía. Y un día el Señor le dijo, ¿y para qué necesitas mi Espíritu Santo? ¿Para qué me pides que te llene? Entonces dice que el pastor esa voz de Dios lo tomó de sorpresa y no supo contestar. Esa pregunta viene hoy para usted y para mí, amable oyente. ¿Para qué usted quiere la llenura del Espíritu Santo? ¿Solo para estar allí en la iglesia y hablar en otras lenguas? Yo quiero recordarle que esa llenura Dios nos la puede dar, pero la necesitamos ¿para qué? ¿Para qué necesitamos esa llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo se necesita primero para servir, para llevar el mensaje de salvación a los vecinos, a la persona que trabaja en tu empresa. ¿Cuántas veces nos subimos a un taxi, a un bus y nunca evangelizamos a nadie, pero estamos pidiendo la llenura? Entonces Dios no nos va a llenar mientras no entendamos la necesidad de que esa llenura es para servir a Dios, para ayudar a salvar a otros, para tener poder para enfrentar a los demonios, para hacer milagros en nombre de Jesucristo. Para eso es la llenura, pero para estar llenos necesitamos estar primero con una buena hambre de Dios. Que Dios nos ayude a comprender la sencillez de esta palabra. Y si me buscareis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Búscalo de todo corazón y verás el gran cambio que Dios va a operar en tu vida. No sigas siendo un evangélico del montón. Dios te llama hoy a sobresalir. Dios te llama hoy a llenarte de esa unción santa, de ese poder milagroso para que Dios te pueda usar en gran manera en la iglesia. Un abrazo y Dios les bendiga.